Hola estudiantes, ¿cómo están? Ojalá que se encuentren todos muy bien en sus casas. En esta clase de física vamos a analizar la ecuación de continuidad. Vamos entonces con esta clase. El objetivo para esta clase es que ustedes puedan comprender la relación entre el caudal, el área y la velocidad de un fluido. Vamos entonces con la clase. Para empezar la clase, ¿no es cierto? Vamos a recordar algunos conceptos que mencionamos en la clase anterior, que se refiere fundamentalmente a lo que es la relación entre el caudal, la velocidad y el área de una, por ejemplo, de una cañería, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos la clase anterior, mencionamos que para determinar el volumen de una cañería, el volumen de un segmento de una cañería, ¿no es cierto? Eh, tenemos, ¿no es cierto?, que enfocarnos en el área de la circunferencia, ese que está acá, ¿no es cierto?, que está representado por la ecuación pi r cuadrado, ¿no es cierto?, el área de la circunferencia, y la sección lineal, que sería esta que está aquí, ¿ya? Y en este caso está representado como una altura, ¿ya? Entonces en la ecuación me queda que el volumen es igual al área de la circunferencia multiplicado por su respectiva altura, que en este caso, perdón, se da con la letra h. Ahora, si nosotros pensamos en una cañería, esa altura se va a transformar en una distancia, porque resulta de que si nosotros vemos aquí, ¿no es cierto?, esta figura, vemos que a medida que el agua avanza, por ejemplo, y vemos y estudiamos un segmento de la cañería, vamos a ver que esa altura del cilindro en realidad va a estar representado como una distancia, ¿ya? Porque el agua recorrió ahí una distancia. Ahora, recordemos también la ecuación del caudal, que está designada por la letra Q. Entonces vemos que el caudal es igual al volumen dividido por el tiempo, ¿ya? Ahora, el volumen que estamos estudiando es el volumen de la cañería, por lo tanto, el volumen de este caudal correspondería a el que acabamos de analizar, ¿ya? Bien, entonces eh, vamos a representar esto, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Veamos la ecuación que está aquí. Resulta de que el volumen es igual al área de la cañería, ¿ya? Que está representado por este pi r cuadrado, ¿ya? Esa es la A, por la distancia. Ya recordemos que h en el cilindro, que es una altura, la reemplazamos por una distancia aquí arriba, ¿no es cierto?, en el cilindro, por una d de distancia, y la distancia en la ecuación de la velocidad es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Ya recordemos que velocidad es igual a distancia, distancia partido por tiempo, ¿no es cierto? Distancia partido por tiempo, y si despejamos distancia, el tiempo pasa al otro lado multiplicando, y me queda tiempo por velocidad, ya tiempo por velocidad, y eso me va a dar igual a la distancia, ya que está aquí representada. Entonces, tiempo por velocidad es igual a la distancia. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, velocidad por tiempo correspondería a la distancia. Y en la distancia en el cilindro está representada por la altura. Por lo tanto, volumen es igual a el área de la circunferencia por la distancia, ¿ya? Ahora, como aquí solamente representamos el volumen, ¿ya?, que correspondería en el caso del caudal a esta parte que está aquí, el volumen, tenemos que dividirlo ahora por el tiempo. Entonces, si a esta ecuación, a la ecuación que está aquí, área por velocidad por tiempo, la dividimos por el tiempo se cancela. Y al quedar cancelado el tiempo, entonces el caudal, que sería Q, ¿ya?, sería igual a el área por la velocidad. Bien, entonces eso es un resumen en realidad de lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Sobre lo que tenía relación con el caudal, la velocidad y el área de un fluido cuando pasa por una cañería cilíndrica. Ahora, para poder estudiar los fenómenos que originan la ecuación de continuidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta todas las otras propiedades que hemos estudiado en los fluidos. Por ejemplo,
que los fluidos son, en nuestro caso, ¿ya? Que los fluidos son incompresibles, que no deberían formar vórtices, ¿ya? O sea, remolinos, turbulencias, que deberían tener un flujo laminar, ya y estacionario, todas esas propiedades que nosotros analizamos las clases anteriores, ¿ya? Ahora, ¿qué se nos menciona acá con relación a la ecuación de continuidad? Dice, si el fluido es incompresible, o sea, si no se puede comprimir, ¿ya? Y no tomamos en cuenta los efectos de la fricción interna, es decir, la fricción interna generada por las paredes, ¿ya? El caudal Q permanecerá constante, ¿ya? O sea, la cantidad de fluido por unidad de tiempo que pase por aquí va a ser constante, va a ser igual. Por ejemplo, si aquí pasan 5 litros de agua por segundo, supongamos, por acá también van a pasar 5 litros de agua por segundo, ¿ya? Eso significa que el caudal permanezca constante. Esto significa que una variación en la sección transversal de la tubería, como se muestra en la figura, ¿ya? Acá estamos leyendo, da por resultado un cambio en la velocidad del líquido, de tal modo que el producto V por A permanece constante y simbólicamente escribimos que Q, tal como nosotros, ¿no es cierto?, lo vimos en la diapositiva recién pasada, el caudal era igual a la velocidad por el área, ¿no es cierto? Por el área. Entonces, si el caudal no cambia, es decir, si en esta parte de que está aquí, Q1 es igual a Q2, ¿no es cierto? Q2. Entonces yo puedo decir que Q1 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1. Y por lo tanto, Q2 va a ser igual a el área 2 por la velocidad 2. Y esa correspondería a la ecuación de continuidad que está escrita acá, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué te están diciendo acá? Que la velocidad va a estar relacionada directamente con el área de la cañería, ¿ya? El área de sección transversal. ¿Cuál es la sección transversal? La sección transversal es aquella, ¿no es cierto?, que uno observa cuando mira por dentro de la cañería, ¿ya? Esa es la sección transversal, cuando está cortada. Entonces, nosotros podemos ver que si, por ejemplo, acá el agua tiene un caudal igual a Q1, acá lo va a tener igual a Q2, ¿ya? ¿Y por qué razón? Bueno, porque la cañería aquí es más grande. Pero Q1 es igual a Q2. Y como Q es igual a la velocidad por el área, como está escrito aquí, entonces la velocidad 1 por el área 1, que correspondería a Q1, va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2, que correspondería a Q2, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué implicancias tiene esto. Ahora, ¿qué implicancia va a tener la ecuación de continuidad? La implicancia que va a tener es la siguiente, dice: un líquido fluye con más rapidez a través de una sección estrecha de una tubería y más lentamente a través de secciones más amplias. Y esto se debe fundamentalmente a que aquí, por ejemplo, la velocidad es mayor, ¿ya? Para transportar una cantidad de agua Q, ¿no es cierto? Sin embargo, para transportar la misma cantidad de agua, el agua aquí, al pasar desde una sección estrecha a una sección más holgada, como es esta que está aquí, ¿no es cierto? Para transportar la misma cantidad Q, la velocidad que se requiere es menor. Ya, por lo tanto, el agua va a ir rápido aquí, por eso hice una flecha en esta zona, y después va a ir lento, más lento en esta zona que la cañería es más ancha. Y por lo tanto, la sección estrecha, si la nombramos Q1, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a la velocidad 1 por, ¿no es cierto?, el área 1. El área 1. Y Q2 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Ya? Entonces Q1 explicaría esta parte de la cañería.
esta parte que está aquí, ¿ya? Y Q2 explicaría esta parte que está acá, ¿ya? Pero nosotros sabemos que Q1 es igual a Q2, porque no hay ninguna fuga de agua por ninguna parte. Entonces el caudal que presenta Q1 es igual al caudal que existe en Q2. Por lo tanto, vamos a tener que Q1 va a ser igual a Q2. Y como Q1 es igual a Q2, entonces podemos decir que la velocidad por el área 1 va a ser igual a la velocidad por el área 2. ¿Ya? Y ahí estaría la expresión matemática que explica, ¿no es cierto?, a grosso modo lo que ocurre en una cañería que cambia su calibre. ¿Ya? El agua fluye más rápido en cañerías estrechas y fluye más lento en cañerías que son, si esa cañería delgada de pronto se vuelve ancha con una copla, ¿ya? Esto que esta parte que está acá se llama copla, ¿ya? Se vuelve ancha, entonces va a ir más rápido en la parte estrecha y cuando pase por la copla, ¿ya? Y llegue a la cañería más ancha, va a disminuir su rapidez, ¿ya? Y a su vez, obviamente, el área de la cañería va a aumentar, pues va a pasar de una cañería estrecha a otra que es más ancha. Ahora, hemos observado entonces que la velocidad de un fluido aumenta cuando fluye a través de un angostamiento. O sea, si pasa por algo estrecho, ¿no es cierto?, la velocidad de un fluido aumenta. Un incremento en la velocidad únicamente se puede deber a la presencia de una fuerza. Entonces, por la segunda ley de Newton, vamos a ver que la fuerza neta, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración que se produjo en el fluido, ¿ya?, se va a deber a una determinada fuerza. Entonces, como vimos entonces en la diapositiva anterior, un cambio en la velocidad es producido por una aceleración, ¿no es cierto? Y la aceleración es producida por una fuerza. Entonces, para acelerar un líquido que entra a la constricción, la fuerza del empuje proveniente de la sección transversal amplia debe ser mayor que la fuerza de resistencia de la constricción. O sea, acá, ¿no es cierto?, el agua va pasando por esta zona, ¿ya? Va pasando por esta zona. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que se va a topar con un estrechamiento. Entonces, en esta zona de estrechamiento, el agua, ¿no es cierto?, va a comprimir el agua que está más adelante y por lo tanto acá va a ocurrir un aumento en la velocidad, ¿ya? Y eso es debido a la fuerza del flujo, ¿ya? En otras palabras, la presión en los puntos A y C, o sea, la presión en estos puntos, punto A y la cañería en C, ¿no es cierto?, en la figura debe ser mayor que la presión en B, o sea, al centro. O sea, acá el agua va fluyendo más lentamente, ¿no es cierto? Y al fluir lentamente, ¿no es cierto?, a través de esta cañería, va a llegar a este punto de constricción. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Aquí evidentemente la presión va a aumentar, ¿ya? Va a aumentar. Ahora, cuando entra, ¿no es cierto?, el agua a la estrechez y acelera, ¿no es cierto?, acelera por el punto B, la presión disminuye. ¿Y por qué disminuye? Bueno, porque aumenta su velocidad, ¿ya? Pasa más rápido por esa zona. Y después, al de nuevo ampliarse la cañería, se ralentiza el paso del agua. Y al ralentizarse, ¿no es cierto?, la, la presión vuelve a aumentar, ¿ya? Es así entonces que, eh, que el nivel, ¿no es cierto?, del fluido en el tubo situado sobre la parte angosta es más bajo que el nivel en las áreas adyacentes. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, en esta parte, el nivel, si hiciéramos un hoyito a la cañería, ¿no es cierto?, y generásemos esta columna, se va a formar una columna más pequeña que en relación a las cañerías A y C, lo cual significa que en el punto B la presión baja. En cambio, en los puntos A y C se hace mayor. ¿Y cuánto mayor? Bueno,
eso va a depender, ¿no es cierto?, de la diferencia de altura existente en la columna. Entonces aquí vemos que H representa la diferencia de altura, ¿ya? Y como ustedes saben, la altura está directamente ligada a la ecuación de la hidrostática. Entonces, la diferencia entre la presión de A y la presión de B va a estar determinada por la densidad, la gravedad y la altura, que en este caso, ¿no es cierto?, la diferencia correspondería a la que ustedes observan en la parte donde está la H, ¿ya? Bien, eso entonces eh, explica, ¿no es cierto?, de una forma, aplicando la ecuación de la hidrostática, las diferencias de presión de un fluido que pasa a través de una cañería, ¿ya? Otra forma de verlo, por ejemplo, sería que en el caso de A, el agua va pasando más lentamente, ¿ya? Entonces, el punto de contacto del fluido con el- la pared de la cañería, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo, es, en este caso, mayor que en el caso de B, porque en B el agua pasa más rápido y por lo tanto el contacto que tiene esa agua, ¿no es cierto?, con las paredes por unidad de tiempo es menor. Ahora, esto sería más o menos un resumen ya de lo que es la presión y la velocidad, donde nosotros podemos ver eh, ejemplos, ¿no es cierto?, que van más allá de las cañerías en la vida cotidiana en relación a esto, sobre todo lo que es la velocidad y la presión. Por ejemplo, si eh, una persona, ¿no es cierto?, supongamos que aquí hay un edificio y aquí hay otro edificio, ¿ya? Y el aire empuja a estos edificios. Entonces nosotros vamos a observar que si una persona se para acá, en este punto, ¿ya?, va a sentir más o menos la misma corriente de aire que aquella persona que está en este punto. Sin embargo, si alguien se para aquí, entre los dos edificios, va a ocurrir que el aire se va a comprimir acá y va a pasar a través de ambos edificios, ¿ya? Y cuando el aire pasa por aquí, aumenta su rapidez. ¿Por qué? Porque aquí hay una estrechez, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver que siempre o generalmente cuando hay dos edificios que están muy cercanos uno respecto a otro, ahí el viento va a correr con una mayor velocidad, ¿ya? Y por lo tanto la presión va a disminuir. Ahora, otro ejemplo en relación a la presión y la velocidad, acuérdense que a mayor velocidad, menor presión, se da en las casas. Cuando hay vientos muy fuertes, ustedes saben que se puede volar el techo. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque el aire, ¿no es cierto?, que pasa sobre la casa tiene una gran velocidad y por lo tanto una baja presión. Y el aire que está al interior de la casa está prácticamente detenido. Por lo tanto, el aire, ¿no es cierto?, que se encuentra al interior tiene una mayor presión que el aire que está afuera. Y es por eso que el aire que está al interior de la casa empuja el techo hacia arriba. Y esa fuerza de empuje es la que finalmente hace que el techo se vuele, ¿ya? Otra característica, ¿no es cierto?, importante es, por ejemplo, otro ejemplo, perdón, importante es cuando, por ejemplo, nosotros vamos en un auto y el auto va rápido, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando va muy rápido y las ventanas van medianamente bajas, se nos tapan los oídos. Y esto se debe a que el aire tiene una baja presión afuera del automóvil, pero tiene una presión más alta al interior. Y eso hace, ¿no es cierto?, que nosotros sintamos en los oídos ese cambio de presión. En los túneles también esto se puede observar. En los túneles ubicados en una posición adecuada, se puede observar, ¿no es cierto?, que existen corrientes de aire que son importantes, ¿ya? Y eso se debe a que el viento, ¿no es cierto?, al pasar desde la entrada a la salida del túnel, se estrecha
¿ya? Y al estrecharse el paso de esta corriente de aire, aumenta su velocidad, ¿ya? Y disminuye su presión. También, y un último ejemplo que se me ocurre, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, cuando los ciclistas, que esto es muy peligroso, un ciclista está visto desde arriba, ¿ya? Y aquí al ladito, ¿no es cierto?, pasa, por ejemplo, un camión o algo de gran tamaño, ¿ya? Entonces, por aquí va el camión, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente, de que el camión, ya al irse moviendo, al principio va a generar una corriente de aire de empuje, ¿ya? Pero por los lados del camión el aire, ¿no es cierto?, se acelera por el paso del mismo camión. Entonces lo que ocurre es que al acelerarse el aire que va rodeando el camión, disminuye la presión, ¿ya? Y esa presión, al disminuir, ¿no es cierto?, al ciclista, por el otro lado, aumenta, aumenta, ¿no es cierto?, la diferencia entre la- el aire que va cerca del camión, ¿ya? Y aquel aire que está más lejano al ciclista. Entonces, el aire que va más lejano al ciclista por estar en reposo, empuja al ciclista hacia, ¿no es cierto?, hacia el camión. Por lo tanto, esto es muy peligroso, ¿ya? Bien, esto entonces ha sido la clase de hoy. Les voy a dejar, como siempre, un forms que está asociado a la clase y por favor hagan estas preguntas, ¿ya? Recuerden que la próxima semana, les confirmo la fecha, van a ser las autoevaluaciones, así que estén atentos para que no haya ningún problema con el cierre académico, ¿ya? Listo, chiquillos, que estén súper bien en sus casas y nos estamos viendo en la próxima clase de física. Que estén bien. Chao, chao.